Hola a todos. Hoy me gustaría compartir con vosotros, explicaros por qué siento tanto odio hacia los pedagogos y en general hacia los expertos en educación. Este odio me gustaría pensar que es un odio general, es decir, todo el profesorado de secundaria en general odiamos profundamente a los pedagogos y odiamos profundamente a todos los expertos educativos. Pero yo en mi caso he hecho un paso más y me gusta compartirlo, me gusta explicarlo, me gusta verbalizarlo. Para mí toda esta verbalización es sobre todo una forma de drenar frustración, de canalizar toda la frustración que como docente uno acumula en su interior. Porque yo pertenezco a una generación de docentes entre los 50 y 60 años que de alguna forma hemos vivido una guerra educativa y esta guerra la hemos perdido. Y solo nos queda el exilio. Y las vías del exilio para un docente son fundamentalmente o bien la jubilación, que en mi caso todavía me queda un poco lejos, o bien entrar en un sindicato del sector como liberado sindical, o bien entrar en la propia administración educativa como gurú pedagógico, o bien dentro del propio instituto medrar en la jerarquía pues a través de ir ocupando cargos. Y si no, nos queda como docentes pues lo que yo llamo el exilio interior, que es buscarnos la vida intentando separarnos psicológicamente de este mundo tan absurdamente decadente. Y esto una forma también es compartirlo con la comunidad, explicarlo, verbalizarlo, un poco de alguna forma una sesión de psicoterapia gratis. Y ante todo, aclarar que sí, que de acuerdo, que hubo un tiempo pretérito en el cual hubo una didáctica, en particular una didáctica de las matemáticas honesta y muy interesante. Por ejemplo, el Grupo Cero aquí en Cataluña, que en los años 80 se dedicaba a editar unos libros interesantísimos sobre didáctica de las matemáticas. Eran un grupo de profesores de matemáticas que después de su jornada laboral se reunían para pensar no solo en las matemáticas como fotografía final de lo que hay que saber, sino pensar cómo los alumnos podían llegar a estos resultados. Y cuando acababa el curso, en julio, se reunían y se dedicaban semanas a reflexionar sobre su propia experiencia docente. Estamos hablando de una didáctica sana, estamos hablando de una didáctica honrada, pero esto ya digo fue en los años 80 del siglo pasado, en la época de Marta Berini y de tanta gente. Yo llego al sistema educativo catalán en el año 1999. En ese momento el sistema educativo catalán está ante un reto absolutamente histórico. Tiene por delante dos retos fundamentales. El primero es un nuevo sistema educativo llamado LOCSE que hace desaparecer el antiguo sistema del BUP, un sistema de bachillerato solo para, digamos, el 30% de los estudiantes, digamos, más capacitados, y tiene que hacer frente a un sistema educativo que es una etapa obligatoria a todos los alumnos entre los 12 y los 16 años, independientemente de su nivel de conocimientos o actitudes. Eso significa que la clave en aquel momento educativa era la atención a la diversidad. Teníamos que hacer un producto educativo, un currículum que atendiera a la diversidad. En mi caso yo entro en el Badalona 7, un instituto experimental de la Reforma, y en aquel momento todo el profesorado teníamos muy claro que en los libros de texto convencionales de las editoriales ya no nos iban a ser útiles. Teníamos que generar nuevos contenidos, nuevos materiales didácticos, y esos materiales didácticos los generábamos nosotros mismos, hacíamos nuestros propios dosieres. En aquel momento nadie se planteaba la utilización de libros de texto, era el propio profesorado el que íbamos generando nuestros propios dosieres y los íbamos adaptando a las necesidades que nos encontrábamos en nuestro propio alumnado. Naturalmente que en aquel momento los profesores, digamos, nuevos teníamos que atender a las exigencias, por así decirlo, de una generación de profesores, digamos, más mayores que reivindicaban el libro de texto de la editorial, un libro de texto ya profesional y que ellos se sentían muy cómodos pidiendo el libro de texto.
haciendo comprar al alumnado el libro de texto, aunque ese libro de texto en la realidad no se utilizaba o en ciertos grupos, digamos, de atención a la diversidad, ese libro de texto era absolutamente inútil, no servía para nada, porque las necesidades, digamos, didácticas de esos alumnos, digamos, o con necesidades educativas especiales, las que fueran, no se adaptaban en absoluto al planteamiento de un libro de texto, digamos, general de una editorial. Las editoriales en sus libros de textos no podían absorber, no podían dar ayuda a toda la enorme atención a la diversidad que nos encontrábamos los profesores. Estoy hablando en mi contexto concreto de un instituto urbano donde también teníamos que dar salida educativa a contextos sociales bastante complicados. Y aquí obviamente hay que tener en cuenta que yo estoy hablando de la asignatura de matemáticas. Yo no entro en la discusión de si para aprender naturales pues sea conveniente tener un libro de texto con unas fotografías preciosas donde se vean las células a todo color, o si para aprender geología esté bien o no esté bien un buen libro de texto con fotografías, dibujos y esquemas a todo color y preciosos. Pero desde luego para el aprendizaje de las matemáticas el libro de texto pues con una base digamos de las fotocopias de toda la vida y en blanco y negro era mucho más que suficiente. Además, aquella generación, los profesores que estábamos, podíamos generar materiales didácticos prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, es decir, el material didáctico era algo que no era ningún problema. A todo esto tenemos que añadirle un sistema comercial de venta de libros de texto impuesto por las editoriales que obligaban siempre aquí en Cataluña a comprar todos los libros de texto de golpe de un mismo curso a todos los alumnos independientemente del grupo donde fueran, independientemente de las necesidades educativas específicas que necesitaran. Es un sistema comercial impuesto por el lobby de las empresas editoras que impide la atención a la diversidad, porque obliga a todo el alumnado a comprar un libro de texto concreto cuando todavía no se sabe a qué grupo va a ir y qué necesidades va a tener. Pero bueno, lo que tenemos que decir es que en aquel momento los libros de texto eran un producto de calidad, era un buen libro y por lo tanto se utilizara o no se utilizara más o menos en clase, el profesor lo necesitara o no lo necesitara, o viniera impuesto por un profesor veterano o que no era el profesor que luego te tocaba dar la clase, era un producto que estaba en la repisa y que bueno se podía utilizar si no este año en algún curso siguiente. Es decir, teníamos un producto de calidad. La segunda revolución histórica que sucedió en aquel momento fue la llegada de Internet al sistema educativo. Y estoy hablando de una Internet muy primigenia, muy básica, la primera Internet. No estoy hablando para nada de la Internet que se ha convertido ahora absolutamente embrutecedora, de las redes sociales, de los móviles y del Netflix. Estoy hablando de una Internet muy básica, pero que para el profesorado de aquel entonces fue una vía de esperanza para poder saltarnos las limitaciones propias físicas del libro de texto en papel o del profesorado, las vías de comunicación que había en aquel entonces, para poder compartir con la comunidad educativa materiales didácticos y ideas didácticas a un coste cero por toda la comunidad. En aquel entonces, por ejemplo, Ensenyament tenía a bien ofrecer a los profesores de secundaria un espacio de Internet, el mítico Phobos, donde tú podías tener tu página web personal y los alumnos podían entrar en ella. Incluso los más frikis, los profes más frikis de cada instituto, instalábamos las primeras versiones de Moodle, con lo cual podíamos ofrecer a nuestros alumnos y al profesorado y al alumnado del instituto en general las primeras plataformas de aprendizaje virtual. Todo esto con un coste cero para la administración. Todo esto era absolutamente gratuito.
Y en este contexto fuimos muchísimos los profesores y profesoras que nos lanzamos a ofrecer materiales didácticos libres aprovechando las posibilidades que tenía Internet. En mi caso personal, con mi página web tomates.net, pero éramos toda una galaxia de profesores y profesoras que compartíamos de 1000 maneras posibles nuevos materiales, materiales propios con nuestros alumnos y en general con la comunidad educativa. Pues bien, toda esta riqueza de innovación pedagógica, toda esta riqueza pedagógica siempre fue mal vista por las autoridades educativas. Jamás las autoridades educativas tuvieron a bien valorar toda esta riqueza que el profesorado de secundaria generábamos de forma esporádica y libre. Y por el contrario, siempre las alternativas comerciales de chiringuitos comerciales que iban saliendo, también acogiendo la vía digital, siempre tenían una pasarela a las autoridades educativas para ofrecer sus productos comerciales a todo el profesorado de una manera, digamos, casi prácticamente oficial. Es decir, que el profesorado que habíamos hecho todo este trabajo de recoger el reto de la Internet, nos decían: apartaros vosotros que ahora vienen las empresas serias con sus productos educativos, digamos, profesionales. Y todo esto jaleado, aplaudido por toda una corte de pedagogos y de didácticos miserables que, en vez de señalar con un dedo crítico a los productos educativos con la calidad que se merecen, independientemente de si eran o no eran comerciales, venían o no venían producidos por una empresa editora, se dedicaron a promocionar, a desprestigiar a los productos, digamos, generados por el profesorado y a jalear la idea o a promocionar la idea también en sintonía con la administración educativa de que el profesorado ya no seríamos en absoluto nunca parte activa de la enseñanza, generando nuestro propio material educativo, generando nuestros materiales, sino que teníamos un papel muy claro en este esquema, que era el papel pasivo de consumidores de materiales pedagógicos producidos por ciertas empresas bendecidas por la autoridad educativa. Ese iba a ser nuestro papel. En estos años de lucha, en estos años de guerra educativa contra el poder comercial de los chiringuitos educativos, he tenido el orgullo de conocer casos de verdad que merecerían una estatua a la lucha educativa. Por ejemplo, el caso de mi amigo Fernando de la Cueva, de Zaragoza, un profesor que, ante la imposición de los libros digitales, él reivindicaba seguir utilizando el libro de papel de toda la vida que había utilizado con sus alumnos, que podías escribir en él, que podías subrayarlo, que lo podías mantener. Empezó una lucha o una batalla en contra de, digamos, la dictadura esta digital, y llegó al defensor del pueblo de Aragón, y llegó a perder la guerra porque el defensor del pueblo le vino a decir: lo siento, pero esto es una decisión de claustro y tú te tienes que adaptar a ella. Y en esa lucha lo que hizo fue buscar entre sus alumnos, sus exalumnos, recoger libros de texto en papel que de años anteriores, fue recopilando libros de papel de años anteriores hasta conseguir 120 libros de papel para poder utilizarlos con sus alumnos. Es decir, él no imponía nada, como los profesores, no imponíamos nada a los demás. Lo que queríamos, lo que siempre hemos querido, es que no nos impongan a nosotros. Pero todo esto, dejémoslo muy claro, en absoluto ha sido nunca un conflicto pedagógico entre diferentes formas de entender la pedagogía, más moderna o más tradicional, profesores tradicionales o profesores modernos. No, todo esto ha sido siempre una guerra comercial por quedarse el pastel de los productos educativos, de lo que ha sido siempre el libro de texto, que siempre se ha repartido entre 4 o 5 familias editoras, fundamentalmente la Casa Santillana y aquí el Grupo Prisa y alguna que otra más.
y que ahora este pastel educativo se pretende repartir con el beneplácito de las autoridades educativas en 4 o 5 chiringuitos educativos que producen materiales digitales al uso, todos de una pésima calidad. Y todo esto bendecido por una casta de pedagogos y de supuestos expertos educativos que avalan este modelo en el cual el profesorado tiene un papel absolutamente pasivo, solo tiene que escoger entre las opciones comerciales que se le presentan, opciones comerciales que vienen bendecidas por una administración educativa que le parece que está muy cómoda con este contexto, con este modelo empresarial. Y han pasado 25 años, y los profesores nuevos de aquel entonces ahora somos los viejos, los veteranos del departamento. ¿Y qué nos encontramos ahora? Con un contexto tecnológico increíble, con una internet fabulosa, con una velocidad pasmosa. Por ejemplo, no es ya de materiales escritos, sino que ahora en YouTube, a través de vídeos, los alumnos pueden encontrar vídeos que explican de una forma fabulosa cualquier parte del temario de las matemáticas, desde primero de ESO hasta segundo de bachillerato, y totalmente gratuito. El conocimiento fluye por la sociedad de una manera fabulosa. Y 25 años después, los profesores que fuimos los nuevos y los innovadores, ahora somos los viejos, somos los veteranos. Y llega toda una nueva generación de profesores y profesoras a los institutos que reivindican, que piden, que presionan por comprar, por utilizar plataformas digitales de pago. ¿Y todo por qué? No por sus cualidades pedagógicas, por las matemáticas que enseñan, por los contenidos matemáticos que ofrecen estas plataformas, no. Porque actualmente se vive un contexto educativo de auténtico caos, porque toda la ESO y todo el bachillerato se está convirtiendo en un auténtico lodazal educativo gracias a la acción corrosiva de todos estos pedagogos y educadores o expertos en educación que han convertido toda la etapa preuniversitaria en un auténtico lodazal educativo, en el cual supuestamente todo se puede enseñar de cualquier manera y en cualquier momento, con lo cual al final no se enseña, no se aprende nada en ningún momento. Y en este contexto de caos, este nuevo profesorado no puede asumir tanta presión y pide la utilización de una de estas plataformas educativas. En mi caso, por ejemplo, mi instituto, la plataforma Innovamat. ¿Por qué? Veamos qué ofrece Innovamat. Y lo vemos aquí en esta página. Entro como mi password de profesorado y ¿qué vemos aquí? Aquí lo tenemos. Todas estas listas de seguimiento, de monitorización de los alumnos en cada actividad que hacen, qué puntuación, qué baremo, qué no sé qué, qué no sé cuántos, un seguimiento de todas las actividades que hacen los alumnos minuto a minuto, todo computerizado, todo seguimiento lleno de colorcitos, lleno de indicadores, que es lo que le encanta a las autoridades educativas. Es todo este seguimiento maravilloso que no se sabe muy bien qué seguimos, porque tampoco lo que hacen tampoco es que sea gran cosa, pero eso sí, todo con mucho seguimiento, con mucha atención individualizada, con mucho botoncito, mucho colorcito. Y todo esto, ya digo, bendecido por un gremio de pedagogos que han incorporado en el sistema educativo toda esta basura del trabajo competencial y todas estas evaluaciones vía rúbricas, que no sé si sabéis lo que son las rúbricas, pero viene a ser esto, es decir, que de cada cosa que hace el alumno, tú tienes que hacer como una sábana inmensa de seguimiento de no sé cuántos ítems y de seguir marcando
marcando todo este proceso y analizando todo lo que hace cada alumno en cada actividad, con lo cual la evaluación final no se convierte, no es una nota, sino que es toda una inmensa sábana de ítems que se van presentando con diferentes colores, con diferentes puntuaciones, que dan sobre todo a los padres una sensación de que se hace un seguimiento fabuloso del niño, aunque nadie sabe qué narices se sigue, qué se está aprendiendo o cuáles son los objetivos. Y tenemos el mismo problema que pasaba con el libro de papel tradicional, que la distribución comercial de estos productos digitales, de estas plataformas digitales, no se hace de una forma natural, específica, teniendo el protagonismo el profesor concreto de un grupo que decide si adopta esta plataforma para sus alumnos, pero respeta al grupo de al lado que prefiere otro profesor, otra profesora, no optar por una plataforma. Estas plataformas se ofrecen a todo el alumnado y se presiona para que todo el alumnado adopte esta plataforma, de forma que es una decisión de grupo, es una decisión de departamento o incluso de claustro. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesor que prefiere no optar por un producto de este tipo tiene que verse presionado o etiquetado como rancio, como caduco, como poco moderno, como reaccionario. Y como uno no quiere ser la nota discordante, el elemento de conflicto entre sus compañeros o con la dirección del centro, acabas aceptando y acabas claudicando y acabas aceptando la entrada de este tipo de plataformas digitales. Porque, insisto, no es el docente, no es el profesor o profesora, sea veterano o no sea veterano, el que tiene que poner los puntos sobre las is. Aquí tendrían que ser las autoridades didácticas, las autoridades pedagógicas, las que dijeran si un producto es o no de calidad, independientemente de que sea comercial o no, pero en este caso, obviamente, como siempre, callan absolutamente porque no les interesa hablar. Es decir, no cumplen su cometido fundamental. Pero todo esto está incidiendo en la escuela pública, mientras que estamos viendo como en el contexto de la escuela privada cada vez más se está eludiendo toda esta basura educativa comercial y se están tomando alternativas educativas como pueden ser el bachillerato internacional, que también se da en la escuela pública catalana, en el cual es un aprendizaje basado en la austeridad, basado en el contenido, basado en el aprendizaje, en el cual el profesorado no es un monitor de tiempo libre que tiene que ir anotando minuto a minuto lo que hace el chico, lo que hace la chica, sino que, ojo, no te lo pierdas, explica temario. ¿Por qué? Porque esa joven estudiante después va a ser evaluado por un temario profundo, un temario sólido. Lo que más me preocupa de este panorama, que ya digo, es una guerra perdida, que hemos perdido mi generación, hemos perdido la guerra del protagonismo por parte del profesorado de la acción educativa, de la enseñanza, hemos pasado de la época de los primeros profesores de matemáticas que eran protagonistas de su aprendizaje, ahora a que las autoridades educativas reivindican un papel del profesorado que es simplemente un monitoraje de ir apuntando centenares de ítems de cada cosita, cada chorrada que hace el alumno para presentar a los padres una sábana inmensa de ítems que nadie sabe ni qué sirven ni para qué se usan. Todo este modelo, ya digo, que las empresas como Innovamat están ofreciendo para hacer este seguimiento automático, solo se va a poder conseguir de verdad gracias a la entrada de la inteligencia artificial. Es decir, mediante las herramientas de inteligencia artificial se va a poder cumplir el sueño de las autoridades educativas y de esta corte nefasta de pedagogos, que es monitorizar la acción, digamos, diaria de los alumnos. Son las herramientas que pueden absorber, las únicas herramientas tecnológicas, cibernéticas, que pueden absorber toda esta cantidad ingente de datos.
Es decir, que de alguna forma nos van a sustituir, nos guste o no, por mecanismos de inteligencia artificial, que tampoco sepan muy bien qué explican ni qué dan, pero que eso sí, que generen unas gráficas fabulosas y un seguimiento fabuloso lleno de botoncitos, lleno de colorcitos, lleno de puntuaciones y lleno de fanfarria cibernética. Un futuro bastante triste. En fin, gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.